Buenos días, queridas hermanas y amigas. Es para mí un gusto poder encontrarme nuevamente con ustedes a través de este medio, de este chat. Mi nombre es Claudia de Castillo y esta semana vamos a estar meditando, reflexionando sobre el capítulo 20 del libro de los Hechos. Así vamos a dar continuidad al estudio de este bonito libro. Bueno, vamos a empezar dando un poquito de un contexto histórico de este capítulo. Ustedes saben que esto se dio cuando el apóstol Pablo iba a dejar la ciudad de Éfeso, en la cual había habido un disturbio, ¿verdad?, en su contra, y esto pues lo obliga a él a salir. Sin embargo, él quería regresar a Jerusalén porque él había escuchado que muchos gentiles de esa ciudad estaban teniendo grandes necesidades y limitaciones económicas. Entonces él recolecta ofrendas y él iba a irse en un barco. Iba a hacer el viaje, pero algunos allegados a él y personas pues que el Señor manda, le dicen que no se vaya en ese barco porque habían personas que probablemente le podían hacer daño. Así que él decide irse una parte por tierra y otra parte, pues sí, iba a tomar una embarcación. En ese caminar por tierra se encuentra con otros compañeros, ¿verdad? De las mismas iglesias, pues que él había fundado. Y aquí me llama la atención un punto, porque dice la palabra que iba uno que era de nombre Aristarco, y dice iba otro que era Segundo de Tesalónica. Al indagar un poco más, nos damos cuenta que Aristarco provenía, dice, de una familia de la aristocracia, probablemente una familia pues con mucho poder y mucho dinero. Y por el otro lado, Segundo de Tesalónica era un esclavo, porque en la antigüedad los esclavos eran nombrados no por nombre, sino por el tiempo en el que llegaban a las propiedades. El primero, pues obviamente era nombrado primero o primo de la ciudad donde estaba, y el segundo, así como este Segundo de Tesalónica, y sucesivamente, ¿verdad? Pero en ese tiempo era tan marcada la diferencia entre los señores y los esclavos que aquí podemos ver cómo ya en Cristo eran nuevas criaturas, porque ellos eran compañeros de Pablo, o sea, andaban juntos en todo. Entonces eso es como un dato que a mí me llamó la atención. Luego podemos ver que en este caminar Pablo pues va por todas estas ciudades. Dice que pasa por también lo que es la actual Albania, y también llega a Filipos, que es donde Filipos, y también pasa, pero donde va luego de esto es a Troas. Y dice que en esta ciudad él estuvo predicando antes de continuar y salir, pero predicó toda la noche. Dice que fue el primer día de la semana, o sea, un domingo, pero no en la mañana, sino que predicó en la noche, y fue un mensaje sumamente largo porque fue de 6 horas. Allí había un joven que probablemente pues estaba cansado de todo lo del día, porque parece que los domingos era un día de trabajo normal. Y habían ahí muchas lámparas, recuérdese que era de noche y eran como las lámparas tipo quizás antorchas, pues por el humo, lo encerrado del lugar y esto. El joven no soportó el sueño y se cayó de un tercer piso mientras Pablo predicaba, y pues cayó muerto, ¿verdad? Entonces, todo el mundo, imagínense que pase eso durante una predicación. Pablo va donde este joven y digamos, lo resucita, claramente. Recuerden que quien escribió el libro de los Hechos es Lucas, y Lucas era médico, y él registró este evento porque no era que parecía que estaba muerto el joven estaba completamente muerto, y Pablo oró por él, lo levantó y el joven resucitó. Ahí es un milagro que hace Pablo en este capítulo, pues, y como hemos venido viendo en el desarrollo de este libro, él también había hecho otros más. Entonces era una persona, imagínense, llena del Espíritu del Señor, ¿verdad? Como ya sabemos. Ahora bien,
antes de salir para Jerusalén, Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso porque quiere reunirse con él y despedirse de ellos, ¿verdad? Troas estaba pues no tan cerca, pero es en lo que es Turquía. Ahora, Troas estaba cerca de Troya y Éfeso está al sur. Entonces, podía perfectamente mandar a llamar, ya no él entrar a la ciudad, pero sí que los ancianos de esta ciudad, de las que eran las casas de estudio bíblico, pues fueran con él. Y así lo hicieron. Llegaron y miren lo que les dice, ¿verdad? Él habla que él les ha predicado todo, dice, y que tampoco ha hecho acepción de personas. Y miren lo primero que le empieza a decir. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pablo atrae la atención hacia sí mismo como un ejemplo, no como un ejemplo a seguir en vez de Jesús, sino como un ejemplo de cómo seguir a Jesús. Él no actuaba como una celebridad religiosa de nuestros días. Lastimosamente, hemos dejado tan aparte el evangelio de la gracia del Señor que ahora muchos predicadores y muchos creyentes también lo que quieren es la honra para ellos, la gloria para ellos, ser el espectáculo, el punto de atención, que la gente les sirva. O sea, y prácticamente es como que fuera alguien de la farándula relevante. Sin embargo, Pablo solo quería servir al Señor con toda humildad. Y en nuestras vidas, hermana, en un patrón similar, podríamos decirla, ¿verdad? Cada una de nosotras puede y debemos ser un buen ejemplo de cómo vivir una vida cristiana. Pablo podía asegurar ante los ancianos, ¿verdad? Que era con los que estaban los ancianos de Éfeso, que él les había enseñado todos los temas, no solo los temas agradables. Pablo no solo habló de la prosperidad, Pablo no solo habló del éxito, Pablo no solo habló del positivismo, de la autosuficiencia, no. Pablo habló el evangelio del Señor. Él habló también que habrían pruebas, que habían periodos de lágrimas, habrían periodos de crecimiento. Él expuso la realidad de lo que es el evangelio del Señor, el evangelio de la gracia del Señor. Habló, como dice, de temas agradables y de los temas que probablemente a ellos, así como a nosotras, ¿verdad? No son tan agradables. Él lo anunció todo. Y también dice que testificó a judíos y a gentiles. No limitó su mensaje, no limitó la audiencia. Podríamos decir, incluyó a todos en su predicación. Recordémonos que Éfeso era un lugar, o sea, ahí era un puerto, Éfeso. Y en Éfeso llegaba, era como el Dubái quizás de nuestros días, ¿verdad? O como el Nueva York de nuestros días, que es tanto, llegaban gente de todo el mundo conocido en ese tiempo, con tantas cosas. Recordemos que hasta Cleopatra y Marco Antonio estuvieron ahí. Entonces, dice que era una ciudad cosmopolita, y si es una ciudad cosmopolita, había también mucha gente de todo, ¿verdad? O sea, pues se ha descubierto que enfrente de lo que era la biblioteca de Éfeso, habían burdeles, y burdeles para hombres y burdeles para mujeres también, ¿verdad? Entonces, había pues mucho pecado
¿verdad? Definitivamente, como lo hay ahora también. Entonces, Él no hizo acepción de personas, no dijo no solo a estos, a mujeres distinguidas y piadosas, no, a todos por igual, ¿verdad? Porque todos necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, eso es un punto para nuestra vida diaria. O sea, ¿a quiénes nosotros podríamos estar excluyendo de predicarles? Quizás porque los vemos ya tan perdidos, ¿verdad? Pueden ser personas cercanas a nosotros o personas, nuestros vecinos, gente lejana, ¿verdad? De decir, no, ves que esta señora no la cambia. Pues ahí solo la obra del Espíritu Santo. Sí, es cierto que solo eso la puede cambiar, pero ¿cómo nosotros podemos dar testimonio para que se logre ese cambio? Hermanas, este día nos vamos a quedar hasta aquí. Espero pues que el Señor añada mucha bendición a esta palabra y que su día sea un día lleno de Él.